centrar lo que es el tratamiento en lo que se refiere a las prediabetes. Últimamente el ADA está enfocado en la detección temprana de la diabetes, que en este caso sería la prediabetes, para obviamente evitar la evolución hacia lo que es la diabetes. Estados Unidos está haciendo una inversión, el primer país en invertir drásticamente en lo que es el tratamiento de la prediabetes, justamente porque el segundo mayor causante de gasto público en los Estados Unidos es el síndrome metabólico, ¿verdad? Y ustedes saben lo que acarrea esos gastos. Hola. Sí, soy yo. Sí. Não, deixa assim não, que eu não vou estar Trazer luz é difícil, galera. Te asustei, ya se peleó. ¿Tienes un video de Corazón de la funeraria. Sí. Me asusté, sí me llegó. Bueno, seguramente escucharon ahora la utilización de los estimulantes de la síntesis de insulina, los SGLT1, que últimamente se utiliza para el tratamiento de la obesidad. Bueno, ellos son secretagogos insulínicos que lo único que hacen es obviamente producir la estimulación de la síntesis de insulina, y obviamente tiene un efecto también a nivel celular que va a producir la estimulación de la captación de insulina para la entrada de azúcar dentro de la célula. Obviamente esas drogas actualmente para nuestro medio superan, ya sea en el Brasil, los $1.000 aproximadamente cada lápiz, ¿verdad? Porque muy parecido a la insulina Lantus, y Estados Unidos es el primer país en poner a prueba para su utilización a nivel público. Obviamente eso acarrea un compromiso del paciente de iniciar también actividades físicas, ¿verdad? Y todo eso. Pero es un paso bastante importante también para lo que se sabe para la prevención de la aparición de la diabetes. Como estuvimos hablando al inicio, es una enfermedad prevenible si se detecta a tiempo, pero una vez que se presentan complicaciones ya básicamente es una enfermedad progresiva. Ahora, existen parámetros que nosotros vamos a llegar a utilizar principalmente para la prevención de la aparición de la diabetes, obviamente en su estado prediabético. Laboratorialmente hablamos de valores de glicemia, ya sea en ayuna, con un mantenimiento de entre 100 a 125, hablamos de una prediabetes. O sea, si mi paciente tiene un nivel de glicemia de 120 prácticamente de forma diaria, no estamos hablando aún de diabetes, pero sí de una tendencia a desarrollar diabetes en cualquier momento. Ahora, ese concepto único es lo que últimamente cambió a nivel protocolar dentro de lo que es Estados Unidos y ahora utilizado también en la Unión Europea, agregándose lo que es todo lo que es el síndrome metabólico. La obesidad, que también anteriormente se utilizaba el índice de masa corporal como factor indicador de obesidad, hoy en día se sacó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende mucho del tipo constitucional de cada uno de los pacientes. De repente, un paciente de 1,70 m puede llegar a pesar 90 kilos, pero de esos 90 kilos referirse a masa muscular propiamente dicho y no necesariamente a masa gorda, a grasa.
Entonces, a partir de ahora, cambia también un poquitito lo que es el concepto de obesidad, yéndose netamente a índice de masa corporal, a circunferencia abdominal, ¿verdad? De lo cual se estima que por arriba de los 90 centímetros en mujeres ya se podría considerar no obesa, pero con alto factor de riesgo cardiovascular, y en hombres por arriba de 105 centímetros. Como le digo, eso no indica que es obeso, sino que el factor de riesgo cardiovascular aumenta y obviamente ya el médico debería de tomar como medidas para tratar de evitar que eso siga avanzando. La dislipidemia, así como habíamos hablado hace rato, un factor bastante asociado también a la diabetes, principalmente por el tipo de ingesta que llega a tener el paciente con cada alimentación. El colesterol obviamente atrae hacia lo que serían los riesgos cardiovasculares, la aparición de infarto, ciertas vasculopatías, como por ejemplo la aparición temprana de la arteriosclerosis e inclusive la disección de aorta, y el accidente cerebrovascular, y el triglicérido, que está altamente asociado a la aparición temprana de la diabetes. Ahora, ahí es un punto que también hace un paréntesis helada de en qué momento yo tengo que preocuparme con respecto a la hipertrigliceridemia. Entonces, si yo encuentro un paciente que está teniendo obesidad más dislipidemia, los protocolos actualmente dicen para solicitar la medición de la insulinemia. ¿Qué significa eso? Evaluar los niveles de insulina principalmente en ayunas, que llegarían de 0 a 20 miligramos por decilitro. Ahora, por arriba de 20 miligramos de insulina a la mañana, estamos hablando de una hipersecreción de insulina. ¿Qué significa? Que mi páncreas está produciendo mayor cantidad de insulina. No significa que el azúcar va a tender a bajar, significa que la cantidad de carbohidratos que ese paciente está consumiendo es mayor a lo que debería de ser. Y así como le había dicho hace rato, el páncreas, de tanta secreción de insulina que tiene, en algún momento va a llegar a fatigarse y a disminuir drásticamente sus niveles de insulina, que obviamente va a repercutir con la aparición de la diabetes. Entonces, prácticamente un marcador importantísimo en la prediabetes, o sea, para prevenir la diabetes, y que están ligados en extremo a la obesidad y a la dislipidemia, ahora tenemos que pedirle justamente una insulinemia. Insulinemia en ayuno. Eso nos va a ayudar muchísimo para la detección precoz de la diabetes, antes que aparezca inclusive. ¿Está bien? La hipertensión arterial. ¿Qué dicen? ¿Qué tiene la hipertensión arterial? Por arriba de 120. Tienen que superar los valores normales. No, de 0 a 20. De 0 a 20 es lo normal, perdón. A insulinemia, o valor é normal de 0 a 20. De 0 a 20. Superando 20, No jejum. ya estamos hablando de una hipersecreción de insulina, o sea, altamente asociado a una diabetes. La hipertensión arterial, obviamente, también está asociado principalmente a la relación sedentarismo, ¿verdad? Por eso está incluido dentro de los factores de riesgo también a desarrollar la diabetes mellitus. Pero más asociado aún está a la aparición rápida de las complicaciones de la diabetes. O sea, que tener hipertensión no significa que ya te va a aparecer la diabetes,
pero probablemente tu estilo de vida no está siendo acorde al requerimiento calórico que vos le estás aportando a tu cuerpo. Y si llegas a desarrollar diabetes, obviamente la aparición de las complicaciones va a ser de forma más rápida. Anteriormente se calculaba que las complicaciones aparecían a los 10 años posterior al diagnóstico. Van a llegar a ver que eso fue cambiando también. Dijeron después a los 5 años, porque se supone que 5 años antes que aparezcan los primeros síntomas ya habían estas complicaciones. Y hoy en día cambió otra vez ese concepto, ¿verdad? Sí, o sea, esto está netamente ligado, pero un paciente que ya tiene instalado obesidad o dislipidemia y se asocia a una hipertensión arterial, lo más probable es que desarrolle de forma más temprana, aún inclusive al año, la aparición de complicaciones, principalmente renales. Y hoy en día, seguramente en el Brasil también, ¿verdad? Porque mucho no difiere Brasil de Paraguay, nos llenamos últimamente de pacientes diabéticos con complicaciones renales, ¿verdad? Nuestro sistema de salud, el 90% de los pacientes hemodializados son diabéticos, ¿verdad? Y todos son por un mal control metabólico. Entonces es obviamente bastante importante nosotros prever, porque justamente como habíamos dicho al inicio, es una enfermedad prevenible, se puede curar, pero si aparecen las complicaciones prácticamente ya no hay vuelta atrás. Las complicaciones ya empiezan a evolucionar y obviamente va a ir deteriorando el cuerpo. Entonces, el mantenimiento nuestro de la presión siempre por debajo de 130, 90, disminuye el riesgo a la aparición temprana de complicaciones vasculares relacionadas a la diabetes, principalmente a las nefropatías. Entonces, si nosotros tenemos un paciente hipertenso que ya es obeso, obviamente vamos a intentar cuidarle un poquitito más, principalmente la presión. Acuérdense siempre que van a llegar al consultorio de ustedes y le va a decir, ustedes le van a tomar la presión a su paciente y le va a decir, va a salir 140, 100. Y le dice, doctor, ese es mi normal. Es normalmente lo que tengo. No es. Acuérdense que una presión constante por arriba de 130, 90 llega a producir mayor cantidad de receptores ECA1 a nivel cardiovascular y por ende mayor hipertrofia miocárdica, mayor esclerosis de los vasos y obviamente todas las complicaciones que acarrea. ¿Sí? Entonces es muy importante ya iniciar nuestro control, iniciar nuestro tratamiento en un estado de síndrome metabólico asociado. ¿Sí? Y obviamente de esa forma evitar que el paciente llegue a lo que sería la diabetes. Bueno, este está claro, así ingresamos dentro de lo que es el tratamiento. Bueno, complicaciones que podemos ver. Ojo, hoy vamos a hablar solamente del tratamiento ambulatorio, ¿está bien? O cómo vamos a actuar de forma ambulatoria. Obviamente siempre tratando el medicamentoso y no medicamentoso. El no medicamentoso ya estuvimos más o menos hablando, ¿verdad? En primer lugar, ¿cuál es el más importante? Actividad física. Ojo, si su paciente es obeso y obviamente quiere bajar más rápido el azúcar, nunca le digan para que haga directamente alzar pesas, ¿verdad?
Porque el descenso brusco del azúcar está muy asociado a, por ejemplo, a la obesidad, porque ellos no saben mantener o no saben activar aún su cuerpo el estado metabólico, el estado cetogénico. Por eso es que le dije desde el inicio, traten de mantener su cuerpo en ayunas por mucho tiempo, que el cuerpo se prepare y sepa lo que es generar energía a partir de un estado hipoglicémico. De esa forma se va a ir perdiendo grasa, de esa forma también va a ir mejorando la cantidad de receptores que hay a nivel muscular. Entonces, lo primero que le vamos a decir a un paciente obeso, obviamente, es iniciar con ejercicios cardio para luego hacer lo que sería pesas, ¿verdad? La pesa baja muchísimo el azúcar, ¿verdad? O sea que un paciente que llega a hacer pesa, obviamente enseguida va a tener un control glicémico mucho mejor que aquel que hace solamente cardio, ¿sí? Pero solamente que hay que entrenar a todo el sistema metabólico. Hay que entrenar a todo el sistema metabólico. Luego, alimentación. Alimentación. Decía el ADA en el 2013, recuerdo cuando terminé recién la residencia, el principal fracaso en el tratamiento de la alimentación en el paciente es culpa del médico. ¿Por qué? Todos decimos arroz no, fideo no, pan no, no, y se va sumando los no. ¿Y qué es lo primero que dice el paciente? Me voy a morir de hambre, ¿verdad? Y primero va a estar asustado porque se internó, ¿verdad? Los clásicos 7 a 10 días. Y luego, nuevamente, de algo me tengo que morir. El clásico, ¿verdad? Pero no, una buena educación alimentaria obviamente es bastante importante. Siempre y cuando tenga seguimiento nutricional. De todas formas, el ADA planteó un estilo de alimentación que puede ser generalizado, tanto sea para pacientes diabéticos o para pacientes no diabéticos con tendencia a la diabetes. Y es más, sugiere luego que sea el estilo de alimentación que el clásico, la dieta del plato. ¿Alguna vez escucharon? ¿Sí? Un plato dividido a la mitad y una de las mitades otra vez a la mitad, ¿sí? De los cuales un cuarto corresponde a lo que es carbohidratos, otro cuarto proteínas y fibras. Cuéntalo, ¿verdad? Eso sería el plato ideal. El plato ideal, ¿verdad? Los carbohidratos, obviamente, el ADA también dice tratar de sustituir y de agregar más carbohidratos buenos que carbohidratos malos. En vez de comer arroz todos los días, mejor comer algún tipo de legumbres, ¿verdad? En mayor cantidad. O sea que de los 7 días que tiene la semana, por lo menos comer 4 a 5 días legumbres y 2 a 3 días arroz, ¿verdad? ¿Cómo es? Comer legumbres en vez de arroz, fideo o todo ese tipo de masa. Gente, a pessoa está equivocada. Eu não como arroz, não respondo. Meu metabolismo querendo. Mandioca dá igual, bebê. Meu metabolismo querendo. Meio quilo. Bueno, y ese un cuarto significa 3 cucharadas grandes, ¿verdad? Pero la cuchara normal no es cuchara. Sí, la cuchara de sopa. La cuchara de sopa. Bueno, las proteínas, mucho tiempo también se habló de que tiene que ser carne magra,
Si es posible, carne blanca, ¿verdad? Como por ejemplo el frango y todo eso. Pero hoy en día no. O sea, cualquier tipo de carne, mientras no sea gordurosa, entra dentro de la dieta. ¿Verdad? O frango é mentira também, que eu tô gorda. Metabolismo lento, garota. O problema não é o frango, é a mistura do frango. E os quatro pão. O problema é o frango dentro do pão. Bueno, entonces la elección proteica obviamente es bastante importante también. Obviamente el consumo de carne roja, ellos no aceptan mucho. Por ejemplo, nosotros los sudamericanos somos muy de la vaca, ¿verdad? Pero ellos asocian mucho a eso lo que es, ¿cómo se llama? Gota. La gota, la enfermedad de gota, a lo que es la carne de la vaca. ¿Verdad? De todas formas, nosotros tenemos nuestra forma de preparar. ¿Verdad? La carne de cerdo es la mejor carne que se le puede llegar a dar al paciente. El estilo de grasa es mucho mejor que inclusive la de la gallina, ¿verdad? Con eso que el cerdo durante mucho tiempo fue ¿cómo se llama? Endemoniado, ¿verdad? Pero hoy en día se vio que ustedes saben por qué es la digestión lenta de la carne de cerdo, ¿verdad? ¿No? Bioquímicamente, o sea que las estructuras de los nucleótidos del cerdo en sí son muy parecidos a las nuestras. Entonces el cuerpo lo hace un poquitito más lenta la digestión porque lo toma como propio. Por eso hoy en día se utilizan muchas partes de cerdo para, inclusive de forma médica. Deveria ser melhor para comer que ficar mais tempo digerindo dentro da fome. Y sí, no, y por eso se recomienda más últimamente la carne de cerdo. Mas não frito, Claro. mas não é na Dá banha. feijoada aí. Feijoada. Mas a carne é bem barata, viu, gente? Pode Por variar. ejemplo, obviamente no vamos a elegir una costillita de cerdo por la cantidad de grasa que tiene. Entonces se elige Purê de papas. una parte un poquitito menos grasosa. ¿Verdad? Bueno, obviamente después ya están los otros tipos de proteínas que ya cuestan más dinero, ¿verdad? Como por ejemplo la carne de salmón Mas y é todo. gostoso, né? Sí, es rico, pero lo vas a comer todos los días. Bueno, la fibra. La fibra, obviamente, ahí en donde tenemos una gran variedad y muchas veces no son asociados al plato principal. Las hojas verdes deberían de ser un requerimiento casi obligatorio dentro de lo que es la dieta. No solamente el alface, sino que hay otros que no sé su nombre en portugués, como el berro, el repollo y todo eso que se puede llegar a incluir. El couve, ¿verdad? La espinaca, son hojas que se puede llegar a incluir dentro de lo que es la parte de la fibra. Y hay unas otras verduras que obviamente no son netamente fibrosas, pero incluyen dentro de lo que es la porción de fibra o ensalada, que está por ejemplo el coliflor y el brócoli, principalmente el brócoli, ¿verdad? Y también el aguacate. El aguacate que tiene alto contenido de grasa, pero ustedes saben que es una grasa buena, produce una saciadez. Se comer pesando, né? Sí. Se comer misturado no açaí não vale, gente. Tem que comer uma Não, isso a gente coisa. mistura abacate no açaí, cara. Tem que comer Com leite em pó, açúcar, leite em pó. Eu gosto de leite em pó. Leite em pó é açúcar. Limão e açúcar. Um Doritos, hein?
Ahora, pan, panificado. Acho que farinha de aveia que dá. Los panificados no están recomendados, pero se puede llegar a incluir dentro de la dieta, ¿verdad? Ahora, el tema es la elección: pan negro o pan blanco. Não faz. Es más, el pan negro puede llegar a tener un poquitito más de carbohidratos de lo que tiene el pan blanco, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tema? El pan negro tiene alto contenido de fibra y su estadía dentro del intestino es mucho menor, por ende la absorción. Aumento en glicemia. Sí. Obviamente tiene que estar acompañado siempre todo lo que es integral de alto consumo de agua, ¿verdad? Obviamente si ustedes consumen alta cantidad de agua y comen algo integral, van a evacuar. Pero si no consumen agua, Atrapa. ahí hay una piedra que no quiere salir, ¿eh? E dá-lhe flecha. Sí. Sí, porque produce estreñimiento también, o sea que la fibra es así. Y hay una cosa que dicen los americanos, que si van a comer pan blanco o pan integral, lo bueno sería tostar de ambos lados, que obviamente altera la estructura del carbohidrato propiamente dicha, y obviamente disminuye también las calorías. Ojo, tiene que ser de ambos lados. Bueno, son cosas que de repente le pueden indicar a sus pacientes, porque obviamente no le van a estar diciendo tenés que comprar pan de gluten o pan, ¿verdad? Que ustedes saben que cuestan bastante dinero, ¿verdad? Y uno de los fracasos que siempre hay del paciente es que dice no me alcanza el dinero para ir a comprar eso, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que buscar la forma de decir, bueno, vas a consumir carbohidratos, pero que esos carbohidratos no interfieran tanto en tu proceso metabólico. La leche entera no está recomendada. Ustedes saben que somos los únicos animales dentro de la tierra que consumen leche de otro animal. Leche no compra nada. No. E inclusive hay ciertos países, principalmente los nórdicos, que ya empiezan a sacar justamente la leche de vaca de la alimentación infantil, ¿verdad? O sea que a partir de los, creo que del año, la alimentación debería ser netamente en base a fruta, verdura y todo eso, y no necesariamente leche. Nosotros por una cuestión de costumbre obviamente consumimos leche, pero también se puede acostumbrar al cuerpo a vivir sin leche. Además de eso, la leche es el principal factor asociado a la litiasis renal, ¿sí? A la litiasis vesicular, ¿verdad? Y está muy asociado a todo lo que es alérgico, ¿verdad? Por ejemplo, el asma está asociado al consumo de leche de vaca, ¿verdad? La rinitis alérgica, y ahora lo que está de moda es eso que evacúan todo. La intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Estaba bastante asociado, o sea, no tenemos lugar con respecto a lo que es la leche de vaca. Los derivados, por ejemplo el yogur, sufren un proceso por el cual el cuerpo ya puede absorber esa grasa. O sea, nosotros lo que no tenemos es capacidad de desintegrar la grasa de la leche y la lactosa. Y eso obviamente es la que llega a producir los daños. El famoso dicen el calcio que te aporta la leche. El calcio que te aporta la leche es muy ínfima al calcio que te aporta la carne, por ejemplo. La carne aporta mayor cantidad de calcio y obviamente mejor, ¿verdad? El color blanco de la leche no se da por el calcio, se da por la cantidad de colesterol que contiene. Ahora, ya sea el queso, que es la leche fermentada, ya produce su proceso de digestión. El yogur, que también es fermentado, también ya está digerido. Esos son más tolerados por nuestro cuerpo que la leche entera propiamente dicha. ¿Sí? Entonces,
dentro de nuestra dieta puede llegar a incluir yogur griego por el tipo de bacteria. Sí, claro. ¿Verdad? O leite em pó é O- uma coisa? ¿Perdón? Leite em pó. Sí. No. También tiene alto contenido también tiene algo. Y aparte que creo que para producirse ¿cómo se llama? El polvo en sí o sí necesita un proceso con el azúcar, ¿verdad? Casi la mayoría de los elementos que son solubles, sí o sí, se asocia con azúcar para poder tratar de hacer en polvo después. Como el mismo café negro. El café negro pasa por un proceso, ¿verdad? Con azúcar para poder Hoje hacerse. também substitui muito, não pode amamentar, substituir o leite por leite em pó. No, pero ese ya es fórmula. Ese es totalmente diferente. Ese ya está, ya es totalmente diferente. Esos ya son preparados ya para que nuestro cuerpo tolere. Inclusive é caríssimo. Que era más el hablé del pan, la leche. Com relação às frutas, ¿Perdón? as Frutas. Frutas. Tem fruta que tem alto índice glicêmico. Las frutas para un prediabético es excelente, pero para un diabético es totalmente tóxico. ¿Verdad? El azúcar la fruta tiene alto contenido de azúcar, principalmente lo que más nos gusta. Naranja, banana, Melancia. uva. Eu não Son- entendi o que tinha mais gosto. Meu pai come uma dúzia de banana numa hora. Meu também sou diferente também. E aí tinha uma No, y por ejemplo, las frutas más ¿cómo se llama? Más asociadas a nuestra alimentación, obviamente son las peores. No significa que no pueda comer un diabético, ¿verdad? Pero por ejemplo, puede llegar a comer una fruta a la mañana, o sea, una banana a la mañana, una banana a la tarde. O problema é que o diabético não consegue. Y yo sé, Não é só diabetes, não. Eu como não é uma facilidade, las frutas no está recomendado mezclar, ¿verdad? Y con fibra tampoco. Acuérdense que, por ejemplo, la avena es bastante excelente, aporta proteína incluso, pero tiene alto contenido calórico. También tiene, ¿cómo se dice? Azúcar, carbohidratos, ¿verdad? Banana com leite, avena e Sí. Ya ese con pan otra vez. É, sim, com pão. A vitamina com pão. Bueno, entonces, ¿qué le podemos decir a nuestro paciente para que desayune? Ahí luego ya. Huevo. Ojo, huevo frito no. Huevo frito. Lo que pasa es que la grasa vegetal en sí, o sea, el aceite vegetal, al pasar los 80 grados de temperatura, ya produce un cambio o una alteración en todo lo que es orgánico, ¿verdad? Entonces pierde la estructura. El huevo que era tan sano, siendo crudo o siendo duro, una vez frito es pésimo, ¿verdad? Dice luego que huevo duro, por ejemplo, se puede llegar a comer, o huevo cocido, se puede llegar a comer hasta 20 al día, pero huevo frito 3 a la semana. O sea, ven la diferencia que hay. Ven, es mucha la diferencia. 3 pela manhã. Otro es la asociación de otro tipo de proteínas dentro de lo que es el desayuno. Mas por o ovo, se for só o ovo sem azeite, dá no mesmo? No. Y eso en realidad, si es huevo cocido, Não, frito. Não, mas se tiver uma boa. Mas e a manteiga, doutor? sin aceite. Sin aceite sí. A manteiga.
manteiga também. Ela tem essa. La manteca. La manteca de vaca hecha de leche es buena. Pero la margarina. A margarina não presta. Nem rato come La margarina. margarina está muy asociada al cáncer de estómago. Danoso, professor, esse estudante vai ter que superar, né? Pero manteca sí se puede llegar a utilizar. Así como también recomiendan que todo lo que se va a utilizar, qué sé yo, para hacer por ejemplo un estofado, una salsa, en vez de fritar la carne y las verduras con aceite vegetal, es mucho mejor hacerlo con aceite de cerdo. É verdade, amanhã. Tratar de cambiar el tipo de forma de freír esos alimentos. ¿Verdad? El bacon estaba ahí. Se usa, no se usa. Lo que pasa es que el bacon tiene un alto contenido principalmente de colesterol. Entonces no se recomienda de forma diaria. Se puede llegar a comer, creo que eran cada día de por medio, dependiendo de la actividad física que haga. Si tiene una buena actividad física, obviamente puede consumir de forma diaria. Pero si no tenés actividad física, mejor. Chão com bacon. Bota o bacon, bota o pão, bota os bichos. Acabou o pão. ¿Perdón? Bota o bacon, bota o pão, bota os bichos. Y debe ser, debe ser. Pero el contenido de colesterol malo es altísimo en el bacon. Y de sodio ni qué decir. De sodio ni qué decir. Bueno, obviamente eso se puede acompañar con un café o con un té negro, ¿verdad? O del tipo de infusión que le apetezca al paciente. El problema va a ser cuando quiera tomar jugo, ¿verdad? Ustedes saben que un vaso de 250 ml de jugo de naranja, por ejemplo, puede llegar a tener hasta 22 gramos de azúcar. Ese es el famoso íntegra, ¿verdad? Sin aporte de azúcar. Ustedes le ponen otra vez azúcar y Piora. es peor. Eu tinha um amigo que estava fazendo dieta para emagrecer, ele estava comendo tipo 10 laranjas por dia, 2 mamão. Eu falei, oxi. Aí o médico falou, não, é porque ele mandou eu cortar, né, pão, essas coisas, só que ele está se entupindo de frutose. Aí não emagrecido, né? Porque fruta madura tem muito açúcar, né? Ele comendo 2 mamão inteiros por dia. Nada que tem muito 10 laranjas por 10 laranjas. Ustedes ven nuestro frutero acá ahí sobre la ruta, todos son así de gordos. De fruta se alimentan todos. De fruta, tomate, y Bueno, entonces el jugo, según dicen, es mucho mejor el jugo de limón porque usa solamente un limón para hacer un litro de jugo. Sin Aí embargo, bota 10 quilos de açúcar. puede sustituir tu azúcar por... Por quê, doutor? O suco de limão com adoçante é ruim demais. Ai, eu gosto dele com sem nada. Eu duvido que você não toma água. Mas o ato Todo es cuestión de costumbre. Ustedes escucharon el año pasado, o este año, que la OMS, supuesta en todas las noticias, la OMS no recomienda la sustitución de azúcar por edulcorante. En realidad, si ustedes leían la guía, no tiene nada que ver con no recomienda. Decía que toda alimentación debe de aportar algo nutricional y los edulcorantes no aportan nada nutricional. O sea, es solamente una cuestión de darle un poquitito de gusto a la cosa, ¿verdad? Pero eso no significa que no se recomiende, significa que para el que ya tiene alguna patología relacionada al alto contenido calórico, obviamente va a saber que el edulcorante le va a ayudar porque no aporta absolutamente nada de carbohidratos. ¿Sí? Netamente eso no significa, el informe no decía que no recomienda, sino que no tiene ningún aporte nutricional, solamente eso. Solo que la prensa ya tergiversou e sabe como. É igual o tal do açúcar de coco, açúcar de açúcar igual. É açúcar. Então, tipo,
Ah, mas saudável, não é saudável. É açúcar mais caro. É açúcar. Não diz açúcar mais caro, não, mais caro. Más caro. É mais caro. Yo recuerdo, hace 15, 20 años atrás el azúcar mascabo era más barato porque sufría menos. Sí. Hoy en día se sabe que se utiliza más en dieta, entonces subió. É indústria, professor. Es hormona. É que o açúcar mais caro. Bueno, ¿Será que está caído? eso por ejemplo, nuestro ¿Será desayuno. que está caído? Ahí ya sabes. Media mañana. Obviamente el paciente va a llegar a tener media mañana y tiene que aguantar hasta el almuerzo. El almuerzo ya sabemos. Sim. La media mañana y tanto la merienda, ahí puede llegar a asociarse la fruta. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? No va a comer 4 o 5 bananas. Lo ideal sería que coma una. Y ahí a eso se le puede mezclar, por ejemplo, con un yogur griego y un poquitito de fibra, como por ejemplo la avena o la granola que tiene otro tipo de semillas. Eso produce saciedad, ¿verdad? El paciente va a estar saciado y obviamente un buen aporte energético, sin necesidad de tener un alto contenido de carbohidratos durante la alimentación. ¿Sí? Ya les digo, es difícil con el diabetes, pero todo es cuestión de costumbre. Y si el diabético se quiere curar, obviamente va a hacer esos cambios. Bueno, entonces este almuerzo, merienda, lo mismo que dijimos como media mañana, y la cena, ahí está todo. La cena. La cena es justamente donde ocurre todo el problema de todo el mundo. Principalmente porque comemos y dormimos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué dicen las guías con respecto a la cena? En lo posible, eliminar todo lo que es carbohidrato. ¿Sí? Sería bueno, por ejemplo, una proteína asociado a una fibra o una pequeña ensalada, sin necesidad de que haya pan, arroz o algo del estilo. Eso va a ayudar inclusive a que a la mañana siguiente no tenga tanta hambre. ¿Por qué no va a tener hambre? Porque no hay liberación de insulina. ¿Entienden? Hagan esa prueba. Coman hoy a la noche una hamburguesa con papa frita y Coca-Cola y vean cómo se despiertan mañana de la mañana. Un hambre que van a querer comer absolutamente todo lo que es. O coman algo sin carbohidratos y vean cómo se despiertan a la mañana. ¿Verdad? Totalmente satisfechos, sin necesidad o sin esa ansiedad de querer comer algo sustancioso. Bueno, entonces con respecto a la comida más o menos asociado. Obviamente eso es si es que no sigue un plan nutricional. Es lo que ustedes le pueden aportar de conocimiento al paciente. Cosa muy importante y clave, no solamente para el síndrome metabólico, sino que también para evitar la aparición de complicaciones en la diabetes, el consumo de agua. Como bien vimos, toda la fisiopatología se relaciona a la alteración de la osmolaridad plasmática y obviamente al volumen de agua a nivel plasmático. Lo primero que tenemos que insistir en nuestro paciente es el consumo de agua. ¿Y cuánto es el valor normal de consumo de agua? El kilo por 30. ¿Verdad? Una persona tiene 70 kilos, obviamente por 30 sería aproximadamente 2 litros 100 en 24 horas. Eso sería de agua pura. Principalmente cuando estén en el internado y le tengan que decir a su paciente paraguayo, no incluye tereré. ¿Verdad? O no incluye Coca-Cola, no incluye jugo, tiene que ser agua pura. Puede tomar el tereré, pero eso no debe de sustituir su requerimiento de agua. Si yo mantengo bien hidratado al cuerpo, obviamente no van a aparecer rápidamente las vasculopatías y menos aún las neuropatías. Entonces la posibilidad de complicaciones se prolonga, o sea, aparece en un tiempo más prolongado, no rápidamente. Bien, entonces el agua es bastante importante. Bueno, con respecto a la no medicamentosa, entonces ahí nos quedamos. Voy a borrar esto.
Medicamentoso. Ahora, vamos a vernos en prediabetes. Y acá hay algo bastante nuevo de paquete. Ustedes saben que la prediabetes, que entra dentro del síndrome metabólico, ¿sí? Normalmente está asociado a dislipidemia. ¿Cuál es el medicamento más utilizado en la dislipidemia? Las estatinas. ¿Verdad? Todo lo que es la familia de las estatinas, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, todas las estatinas. Ahora, una de las últimas guías agarra y dice la utilización de las estatinas puede llegar a producir una alteración en el metabolismo graso y últimamente asociado altamente a los riesgos cardiovasculares si es que se elimina de la medicación habitual. ¿Qué significa eso? Si yo inicio una estatina, no le puedo dar por 1 o 2 meses, ya tiene que ser para toda la vida. Entonces, ¿qué van a aparecer dentro de poco en las guías? Si vamos a llegar a tratar la dislipidemia y nuestro paciente tiene un colesterol elevado, ponerle hasta 200 de colesterol, tiene un colesterol de 245, 250, no está tan alto, lo recomendado es utilizar fibratos, como el ciprofibrato, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso sí se puede llegar a retirar de la medicación. Pero estatina solamente ya se recomienda cuando hay riesgo cardiovascular asociado. O sea que si mi paciente tuvo un infarto, ya tiene que utilizar atorvastatina, pero para el resto de la vida. Si ya tuvo CB, tiene que utilizar estatina para toda la vida. Si no tiene ningún riesgo asociado, no den estatina, den fibrato en vez de estatina. ¿Está bien? Entonces, en caso de una prediabetes sin ninguna patología asociada, se puede llegar a utilizar fibratos, como el ciclofibrato, por ejemplo. Y otro que es el boom, ustedes saben que inclusive para muchos en la medicina es conocida como la droga revolucionaria del siglo XX-XXI, es la metformina. La metformina que tiene varios beneficios asociados. Uno, luego que tiene baja incidencia en la aparición de alergia, o sea, que es un medicamento que casi no produce alergias, pero lo único que produce y es contraproducente es el malestar gástrico, ¿verdad? Que produce mucho malestar gástrico. Pero sus beneficios obviamente son altísimos. Uno, disminuye la absorción de carbohidratos y de grasa a nivel de la vía intestinal, por eso produce diarrea, y es una de las cosas que tienen que decirle a su paciente. Pues su paciente sí o sí le va a decir: doctor, ese remedio me da mucha diarrea. Ajá, está comiendo mucho carbohidrato. Por eso, ¿verdad? Si come mucho carbohidrato, más diarrea. Pueden utilizar cuando cenan, por ejemplo, una pasta, una pizza. Ya probé. Otro, a nivel ya orgánico, produce una mejor liberación o una mejor captación de los secretagogos a nivel del páncreas para la producción de insulina. Crea buena insulina. Y no solamente eso, a nivel celular, mejora la captación de la insulina por las células, principalmente las células musculares, que son los que más receptores. Por eso van a llegar a ver también que ciertos fisiculturistas utilizan la insulina para aumentar la masa muscular. Es un medicamento que no hace bajar de peso, pero baja la circunferência abdominal. Professor, o senhor pode repetir com relação aos fibratos e as estatinas? É só em relação ao risco cardiovascular, se não em relação ao exame, ao dado que vier do exame? No. Só o risco cardiovascular. Exacto, al riesgo cardiovascular. Si ya tiene asociado, o sea, ya tuvo un infarto, ya tuvo una ACV, tiene que usar estatina. Para sempre. Para siempre. La estatina no se puede sacar.
Si nunca tuvo nada asociado a nivel cardiovascular, podés utilizar fibratos, porque eso puede usar 2-3 meses y luego sacar otra vez, sin problema. Porque está fluido. Y normalmente no está recomendado porque creo que produce un daño cuando se asocia, principalmente un daño hepático. Doutor, então de primeira eleição seriam os Fibratos. Fibratos. Está sendo Sin riesgo cardiovascular. No, la metformina se podría llegar a asociar, inclusive en la nueva guía. Voy a buscar un poco para mandarle. Sí, ya se puede llegar a utilizar. La metformina no es hipoglicemiante, acuérdense de eso. No baja el azúcar, es un normoglicemiante. Entonces, riesgo a que hagan hipoglicemia no hay. Obviamente, si asocian a una, ¿cómo se dice? A una sulfonilurea, ahí sí va a bajar. Pero utilizando solo no. ¿Sí? ¿No? Bueno, otro beneficio de la metformina es el que actúa propiamente dicho en el metabolismo de las grasas. Cuando mejora la captación muscular del azúcar, obviamente hay menos grasa formándose, ¿verdad? Menos grasa circulando, y algo que le gusta a las mujeres, menos aparición de acné y todas esas cosas. Aparte de eso, mejora los ciclos hormonales. En la mujer tiene la capacidad de regular el ciclo menstrual, por eso se utiliza en el síndrome de ovario poliquístico. También se utiliza para la mejor opsonización durante la fecundación del espermatozoide con el óvulo. Es el primer tratamiento utilizado en la infertilidad, pero más bien asociado a una disminución de la espermatogenia en hombres. Ustedes saben que el hombre prácticamente es estéril cuando en cada eyaculación libera 4 millones de espermatozoides. Ahí ya se considera estéril, pero aún hay espermatozoides. El tratamiento con metformina podría llegar a ayudar a que uno de esos 4 millones llegue a destino. Por eso es que se utiliza también la metformina. Pero si está bien el espermatozoide, ojo, como le dije, no baja de peso, pero baja la circunferencia abdominal. Tiene muchos beneficios y el malestar es el problema. Ahora, con respecto al malestar, tienen que decirle a su paciente: señora, te vas a sentir mal por una semana, trata de no dejar, ¿verdad? O si le hace mal, de 850 bájenle a 500, ¿verdad? Y siempre tiene que estar, o siempre tiene que consumirse pre-comida, pre-prandial. No es cada 8 horas, es antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. O usted elige, si es una vez al día, es la comida más voluminosa, siempre es el almuerzo, ¿verdad? Entonces antes del almuerzo, que coma. Pero eso se puede llegar a variar, no es un medicamento que se da a horario propiamente dicho, es un medicamento que se puede llegar a asociar al tiempo de la alimentación. Bueno, eso es lo que se habla en la previa y iniciar ya de forma precoz la metformina. La metformina estaba muy asociado en la regulación otra vez de la insulinemia en el caso de pacientes con prediabetes. ¿Recuerdan que le dije que la insulina empezaba a subir? Bueno, cuando toman metformina, normalmente los niveles de insulina en ayunas bajan. ¿Por qué? Porque hay mayor captación ya a nivel muscular. Em relação aos fibratos ou as estatinas, tem horário melhor para tomar? A la noche, cuando inicias tu proceso de metabolismo lipídico. Durante el día no sirve, porque todo lo que es de grasa se consume. El problema es a la noche, cuando toda esa energía está ahí y tiene que ir a algún lugar y no se va. Entonces, todo lo que es medicamentos relacionados con el metabolismo lipídico tiene que ser dado a la noche.
fuera del horario de la cena, porque vi también que se suele poner con la cena. No, no es con la cena, tiene que ser antes de dormir. Sí o sí, antes de dormir. Tiene que estar ahí en la mesita de al lado de la cama y antes de acostarse, ahí toma uno. Bueno, ya con respecto al paciente con diabetes, voy a borrar un ratito. Com relação às dosagens, doutor, no caso a metformina inicia com dosagem baixa ou depende também de como vinha a laboratório do paciente? No, en la prediabetes se puede utilizar 500 miligramos en 24 horas, ¿verdad? Que es la dosis más baja que hay. Ahora, en la diabetes ya instalada, la metformina se podría llegar a utilizar hasta 4 gramos día, pero es mucho, el paciente va con un malestar que nunca va a parar, ¿verdad? Acuérdense que el carbohidrato cuando no se absorbe fermenta, ¿verdad? Y eso es lo que hay. Al consumir, por ejemplo, la metformina, no se absorbe el carbohidrato, fermenta mucho en el intestino y el paciente está con muchos gases y obviamente una diarrea imparable. ¿Verdad? Entonces, tienen que ver un poquitito el lado humano. El tratamiento medicamentoso, primera elección, obviamente siempre metformina. Sí, este ya es con la diabetes ya propiamente hecha. Primera elección, metformina, que podría iniciar dosis mínima de 500 miligramos día y una dosis máxima de 4 gramos día. ¿Sí? 4 gramos día. Normalmente nunca llegamos a 4 gramos. Uno luego porque la pastilla es bastante grande, parece un óvulo. Entonces, en lo posible se trata de no llegar hasta 4. ¿Verdad? Pero como ven, es un medicamento que inclusive a altas dosis no es tan perjudicial para el cuerpo. ¿Verdad? Ahora bien, lo otro, muy asociado a la diabetes tipo 2, principalmente ya con un páncreas fatigado. Acuérdense de eso, como habíamos dicho. Primero inicia una resistencia insulínica, un aumento de la síntesis de insulina y luego ese páncreas se fatiga y empieza a disminuir su síntesis. Esa es la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen ese ciclo. ¿Sí? Entonces, cuando disminuye la síntesis de insulina, ahí normalmente nosotros le asociamos una sulfonilurea, alias, el más conocido, limepirida, libenclamida, todo lo que son los lim. Bien. Algo que no le dije, la metformina tiene una capacidad de descender la hemoglobina glicada hasta 2%. ¿Sí? La sulfonilurea tiene una capacidad de disminuir la glicada de 1,8%. Son los dos que más descienden la hemoglobina glicada. ¿Sí? Ahora, tenemos un problema con la sulfonilurea y un problema muy grave. ¿Cuál es? La hipoglicemia. La hipoglicemia. Es prácticamente el medicamento más riesgoso dentro del tratamiento de la diabetes. ¿Verdad? Lo peor es que aún se siguen viendo médicos que asocian insulina con limepirida. Y el paciente llega, súper bien, está tu azúcar, 80 para ver el paciente. Doutor, então para diabetes tipo 2 é mais indicado esse. Y dependiendo, o sea, vos te vas a ir viendo cuando hay una resistencia insulínica
obviamente vos le vas a agregar una inhibibilidad a tu metformina. La metformina tiene que estar siempre. La única cosa que vas a sacar la metformina del lugar es cuando hay algún malestar causado por la metformina. O si no, dejarlo ahí siempre. La glibenclamida al inicio del tipo 2 se podría llegar a utilizar, ¿verdad? Siempre y cuando no haya riesgo de hipoglicemia. Acuérdense siempre de decirle a su paciente, come. Si toma metformina, tiene que comer. Porque normalmente el paciente se asusta y dice, no, yo no, a partir de ahora no voy a cenar. ¿Verdad? ¿Y qué ocurre? Obviamente, una hipoglicemia. ¿Verdad? Ojo, ¿en qué momento voy a dar? Então seria pós-prandial, Y ahí justamente, ¿en qué momento voy a dar mi glibenclamida? Pero postprandial de cuándo? Acuérdense que es un medicamento que dura hasta 24 horas. Lo ideal es darle a la mañana. A la mañana. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar activo durante todo el día. Ahora, ¿qué pasa durante el almuerzo? ¿Verdad? Durante el almuerzo, después del almuerzo tarde, la actividad ya va bajando. Lo ideal sería que durante el día y en su mayor pico de actividad, el paciente llegue al almuerzo y coma bien. ¿Sí? Ahora, durante la noche, no se recomienda para nada. Exacto. Mucho riesgo a una hipoglicemia. A la noche ustedes saben que la hipoglicemia no es no solo eso. Los familiares nunca se van a percatar si el paciente está durmiendo. Van a decir, continúa durmiendo. Y su glicemia 15. No le llegaba a ocurrir. Segundo, las tiazolamidas. Perdón. Las tiazolamidas, que ya son una droga bastante nueva, ¿verdad? Obviamente no produce un descenso tan drástico. Acá, por ejemplo, anda la tiazolamida. El descenso de la hemoglobina glicada con esta droga es solamente de 0.8%. No produce un gran descenso. Pero obviamente que asociado a la metformina es un buen medicamento. Y el riesgo a hipoglicemia tampoco existe. Entonces de repente se podría asociar cuando el paciente tiene una tendencia a hacer hipoglicemia. ¿Verdad? Ahora, el boom últimamente y tan utilizado por los cardiólogos es los inhibidores de la SGLT2. Tiazolamida pioglitazona. Pio. Y acá está la dapaglifosina es el medicamento de elección ahora de todos los cardiólogos. A los cardiólogos les encanta usar. También no produce un gran descenso de la glicada, ¿verdad? Puede llegar hasta 1.5% de descenso, ¿verdad? Normalmente siempre entre 8 y 1.5. ¿Pero qué produce? Produce una regulación de la osmolaridad plasmática, causando excreción del azúcar a través de la orina. ¿Sí? O sea que produce una, ¿cómo se llama? Glucodiuresis. Va a producir una eliminación del azúcar a través de la orina. De esa forma se logra una protección vascular. O sea que mi osmolaridad plasmática siempre va a estar regulada
por mi riñón gracias a la eliminación o a la falta de reabsorción del azúcar a través de la boca. ¿Cuál sería el mayor problema de la baba? ¿Cuál sería el mayor problema? Si es que tiene una eliminación por vía urinaria, ¿cuál sería su mayor problema? Desidratação. Quando elimina o açúcar, a água vai junto. No, su mayor problema es las infecciones urinarias recurrentes. Entonces, azúcar, bacteria, corrida. Claro, ese es su mayor riesgo. Y obviamente si mi paciente ya tiene, por ejemplo, una vejiga neurogénica o tiene asociado una prostatitis, no puedo darle una baba. Porque va a empezar a venir al hospital con las bacterias más raras del mundo para asociar. Hay cosa que nunca se va a curar es de un añito. Doutor, então se chega um paciente para mim, a primeira eleição é metformina e eu posso fazer esse. Não, glimetrida não, eu posso utilizar o outro, glitazona ao invés de glimetrida. No caso, a decoglicemia, no caso, tem algum parâmetro de uso de um e outro, tipo o paciente? Normalmente la glimetrida utilizamos más al inicio, ¿verdad? del diagnóstico de diabetes, asociado principalmente a factores de resistencia insulínica. Por ejemplo, pacientes obesos que mantienen un nivel de glicemia por arriba de 300. ¿Verdad? A esos pacientes sí les solemos llegar a dar metformina, que va a hacer que se capte la insulina, y la glimetrida, que va a estimular la producción de insulina. Bueno, entonces asociamos, pero obviamente que al año lo más probable es que ese paciente ya empiece a regular el azúcar y tiende a hacer una hipoglicemia. Ahí lo ideal sería cambiar esa sulfonilurea por una tiazolamina o un inhibidor de la SGLT2. Sí, pero creo que en el Brasil es más caro. Porque hay... puede ser. Pero por ejemplo, la DAPA en el Brasil está cerca de 300 reales, porque yo conozco muchos brasileños que vienen a comprar acá de trabajo. Porque acá está 300.000 reales. En el Brasil está 300 reales. Entonces, ahí ya pasando es bastante diferente. Eu consigo o horário da DC e 4 Perdón, el horario. Sim. El horario es la mañana siempre. Mañana. E o tiazolamida, o horário? A la mañana. Tudo da manhã. Aí, no caso, a terceira é associação com metformina, né? Sí. Esto todo, lo ideal sería asociar a la metformina. Sendo metformina mais um deles, né? Sí. E eles vão ser pós-pradial, esses dois últimos, terceiro e quarto, é pós-pradial? Pela manhã. No, puede, inclusive, no importa. Obviamente, si es que mi paciente es pluripatológico, no va a estar tomando 22 pastillas en el desayuno. Porque hay gente que de repente te va y dice, doctor, esto estoy tomando, dice, te trae una farmacia, ¿verdad? ¿En qué momento tomas? Y jamás nadie se percató que está tomando 45 pastillas solamente a la mañana. Entonces ahí, hacerle por lo menos una diferencia de 1 a 2 horas entre toma y toma. Interacción medicamentosa prácticamente no hay con respecto a esto. Prácticamente. Já toma estatina, toma essa, Sí. toma... Rotina frequente, Sempre esperando. Bueno, hasta ahí, ¿qué tal? Vai gostar. No, continúa. A insulina ainda Falta la insulina. se não tem certeza, a insulina só é rápida. eu preciso, né? Bioglitazona. Só tem 10 minutos. Sí.
E se for diabetes tipo 1? No, diabetes tipo 1, ojo, ojo. Diabetes tipo 1 no se utiliza esto nada. Es solamente insulina. Solamente insulina. ¿Ya? Tipo 1 no se usa pastillas. Tipo 1 es solamente insulina. Bueno, tratamiento insulínico. Tengo que saber que hay 3 y en realidad 4 tipos de insulina, ¿verdad? La normal, que sería como la regular que ustedes le llaman, nosotros la cristalina, que es lo mismo. Luego está la ultra rápida. Está la acción intermedia. Y está la insulina basal. Vamos a hablar de un nombre de cada uno. La insulina, la acción normal es la insulina cristalina o la insulina humana, como suelen llegar a ver los flaquitos. Insulina humana. Todos sabemos que es de cerdo. La insulina humana que es de cerdo. Ese es lo que normalmente se utiliza en la sala de urgencia para corrección, ¿verdad? También es rápido, pero no es ultra rápido. Después vamos a ver la dosis de cómo se utiliza, porque siempre hay que hacer un cálculo, peso, día, para hacer la dosis. Todas se dosifican de la misma forma, pero hay que hacer el cálculo peso, día. ¿Vale? La ultra rápida es prácticamente la única que no se utiliza con cálculo peso, día, también llamada comercialmente como lispro. Insulina lispro. Esto solamente utilizan la mayoría de las veces los diabéticos tipo 1 o los tipo 2 insulino requirientes con resistencia a la insulina basal. ¿Qué significa eso? Que ya le hicieron su aporte de insulina basal, igual continúa subiendo sus niveles de azúcar. La lispro solamente se utiliza así: 5, 5, 5. ¿Qué significa eso? 5 unidades con el desayuno, 5 unidades con el almuerzo y 5 unidades con la cena. No tiene una dosificación peso día, ¿entienden? ¿Sí? Por eso siempre se utiliza solamente en diabéticos tipo 1, la mayoría de ellos. Luego está la acción intermedia. La acción intermedia, la más conocida, es la NPH. ¿Sí? La NPH que se utiliza en 2 tiempos. O uno a la mañana, predesayuno, y otro precena. Supongamos que la cena es a las 7 de la noche. ¿Verdad? No también uno que toma a las 5 de la mañana y el otro su cena es a las 11, las 12 de la noche. ¿Verdad? O sea, hay que ver un poquitito el horario también con respecto a eso. ¿Sí? En la literatura dice predesayuno y precena, pero siempre teniendo en cuenta a qué hora cena el paciente. ¿Sí? Y la basal, la más conocida es la Lantus, ¿sí? Que es de una sola toma. ¿Sí? Mañana. A la mañana, una sola toma. Bueno, ¿cómo hacemos el cálculo para la utilización de insulina? Obviamente nunca vamos a empezar por la dosis máxima, siempre y cuando convenga que nuestro paciente está haciendo actividad física, está cumpliendo con la dieta y obviamente no puedo sobrecargarle a lo máximo de insulina. Entonces el cálculo promedio es utilizar 0.4 a 1, ¿verdad? Por kilogramo día. ¿Sí? 0.4 unidades a 1 unidad por kilogramo día. No sé si me hago entender. Em relação
cálculo serve para só não para ultra rápida, é isso? Para la intermedia y la basal. Normalmente estos dos son solamente para corrección. ¿Sí? La ultra rápida es para corrección y la normal es la que utilizamos normalmente en la urgencia, que obviamente es para corrección. La cristalina, la humana, regular. Pero este es el cálculo que se hace. Ahora bien, como bien vemos, hay dos tipos de insulina que utilizan este cálculo. La NPH, que se utiliza 2 veces al día, y la Lantus, que se utiliza una sola vez. Obviamente que para la Lantus va a ser mucho más fácil hacer el cálculo, porque el resultado que te sale acá con respecto al kilo es directamente lo que vas a usar en la dosis, en 24 horas. Supongamos un paciente de 70 kilogramos que nosotros le vamos a iniciar con 0.5 de insulina, o sea, obviamente va a ser 35 unidades día. Para la Lantus le vamos a hacer 35 unidades en una sola vez y ya está. Para la NPH tengo que partir la dosificación. A la mañana le doy 2/3 de unidad y a la tarde, cita noche, 1/3 de ese resultado. No sé si me explico. ¿Sí? Si son 35 unidades que le tengo que dar en total, entonces a la mañana sería 20 unidades y a la tardecita noche 15 unidades. Nunca vai ser igual. Nunca va a ser igual. A la noche siempre tiene que tener una dosis menor. ¿Sí? ¿Me hice explicar? ¿Sí? En el caso de la Lantus, directamente 35 unidades. Este es en el caso que sea un paciente de 70 kilogramos y que hagan una dosis de 0.5. Fácil. Super. Quando é só ela, sim. Estou pronto para uma emergência diabética. Vamos a verlo ya. Pero creo que vamos a dejar para la próxima clase cuando hablemos Pois é. de compensación. Se for 30, vai ter Bueno, es un cálculo X, pero debería de ser 2/3 a la mañana y 1/3 a la tardecita. Sí, ¿alguna consulta de acá? ¿Bien? Cuando ya no controla con la metformina asociado a otro hipoglicemia. Si tu paciente tiene buen pronóstico, inclusive hay guías que dicen asociar la metformina a la insulina. Pero eso ya, ¿perdón? Acaba sendo mais barato? Ou não? ¿Qué cosa? Incluir a insulina no caso das outras medicações? Perdón, no te entendí. Sendo, as outras medicações estão resolvendo aí o problema. No, están resolviendo. Sim, mas se estiver resolvendo, eu posso mudar para a insulina para ser mais em conta ou não? Em questão de valor? No, la insulina es cara. Entendi. Es muy caro. Uno, el NPH es barato. No Brasil, Pero pega tenés de que- graça em pH. Tenés que llevar un termo con hielo por todos lados. E a metformina também pega. O uso da insulina, você deixa de ser resistente à insulina. Você já está. Porque a medicação para resistência à insulina significa que há insulina, porém não tem a captação dela. E você usa medicação via oral. A insulina é quando você não tem captação. Exatamente, não é isso. Não pode. Não pode trocar. Um é outro, é outro, nem assim tem que fazer. Doutor, mas pensando assim, no raciocínio fisiológico, o uso da insulina antecefálica, ele não preservaria o pâncreas? Sí. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Principalmente el paciente. El paciente siempre se muestra reacio a iniciar directamente ya el tratamiento con insulina.
¿verdad? Ahora, van a llegar a ver que la guía dice, si mi hemoglobina glicada supera los 10%, yo ya debería de iniciar mi insulina. Y luego, una vez que mejore, pasar eso a vía oral, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos ese problema que el paciente, no, si vos me pones insulina, nunca más voy a dejar de usar, ¿verdad? Pero obviamente, la insulina se utiliza, uno, para evitar riesgos cardiovasculares precoces y obviamente mejora la funcionalidad pancreática con el tiempo, ¿sí? Otra de las cosas, si tengo ya antecedente cardiovascular o algún otro tipo de complicación como neuropática, ya tiene que haber insulina en el paciente. O sea, tu paciente es diabético, hizo un infarto, no le podés mandar a la casa con metformina y glimerina, ya tiene que utilizar insulina. O sea, una complicación instalada ya requiere la aplicación de la insulina. Pero siempre, obviamente, diciéndole al paciente que obviamente eso es para su beneficio. Porque no sé si en el Brasil, pero acá en Paraguay, piensa el diabético, no me puso insulina, esto me va a matar más rápido. No entiendo. Eso es lo primero que piensa. Siempre una buena charla, obviamente, es bastante importante para el paciente. Pero sí, como ves, si nosotros iniciamos lo más precoz posible insulina, es mucho mejor para el paciente. Mas aí eu poderia continuar o tratamento da insulina. Como melhorou, eu teria que passar para aquela mesma Sí. forma. Eso sí, pues si no, tendencia a la hipoglicemia. Também cômodo, claro, curar. Todo Sí. dia. 2 vezes Ah. por dia. Y con respecto As furadas. a dónde colocar, por favor, díganle a su paciente que cambie, que no se aplique siempre en el mismo lugar. Existe en cada tumoración causada. Acuérdense que la insulina forma grasa, tejido graso, ¿sí? Entonces, si ustedes siempre le dicen que se aplique en el abdomen, va a tener un abdomen así de grande, un solo lado, ¿verdad? O sea, que se aplique un día acá, otro día acá, otro día bajo el brazo, en el antebrazo, y así, que vaya cambiando, ¿verdad? Que no se aplique todo en un solo lugar. Porque si no, ya van a ver qué feo queda el cuerpo de su paciente. ¿Tienes un dispositivo Sí, vi que hay. Y creo que Agora está super. en Chile ya es parte del protocolo Brasil médico. também. Brasil também. Que cosa? É uma um dispositivo que você coloca Yo sé que hay un atleta, sé que hay un atleta que utiliza eso. Se suele ver ahí al costado de su cadera. A maioria usa. Sí, o seguramente no sé. Deu até problema com Ya no se puede mover. Bueno, vamos a la próxima. Espero que haya disfrutado. Você tá doido?